usted, Lucas, nos entra a la siguiente pregunta que ya usted medio respondió ahí, y es sobre el tema de la batalla de Ayacucho, una de las batallas más importantes de la historia de América, porque eso define el fin del Imperio Español en el continente sudamericano. Y digo sudamericano porque mientras estaba Ayacucho, todavía había problemas allá en Nueva España, ya República Mexicana. Pero ahora vamos a dar eso sobre la batalla de Ayacucho. ¿Qué tan cierto es ese mito de que el ejército de Simón Bolívar y que en la batalla de Ayacucho solo participaron extranjeros, entre comillas, o personas de un origen peruano? ¿Qué opina usted? ¿Hubo peruanos en el bando patriota o no hubo peruanos en el bando patriota en esa batalla de Por Ayacucho? supuesto que sí. No solamente sí, sino diría que el problema es que no se está contando de la misma forma y eso es algo un poquito curioso, porque te van a decir que el ejército realista es principalmente peruano porque los que reclutaron en sus filas eran nativos del Perú. Mientras que, ¿por qué entonces dicen que la mayoría del ejército independentista eran extranjeros? Porque, ojo, claro, eran batallones de bandera colombiana, no de bandera peruana necesariamente, aunque sí había una división peruana. Pero, a ver, la mayoría de la tropa colombiana poco a poco había tenido que ir siendo reemplazada. O caían en combate, de repente por enfermedad. A algunos simplemente se les daba de baja porque cumplían sus años de servicio. Entonces, pues, ¿qué se hacía? En muchos casos, reemplazarlos con leva. ¿Qué significa eso? Que mucha de la tropa colombiana, o sea, mucha de la tropa que marcha bajo bandera colombiana, en realidad también son nativos del Perú, que fueron reclutados en algún punto porque, bueno, había que llenar las vacantes. Dato curioso, eso pasó, por ejemplo, con la famosa Legión Británica, que, bueno, en principio la Legión Británica ya no existía, porque la Legión Británica, que pasó de ser una legión, es decir, una fuerza compuesta por caballería, artillería y dos batallones de infantería, había quedado muy reducida porque con el tiempo, primero la batalla de Pantano de Vargas, luego la batalla de Carabobo, poco a poco se habían ido quedando sin hombres. Entonces, dato curioso, para cuando llegan al Perú, el batallón Rifles está, este que originalmente era un batallón de la Legión Británica, de británico solo tiene el nombre, porque básicamente toda la tropa que lo conforma son levados americanos. Es más, un número muy grande, al menos como que 400 efectivos del batallón, eran peruanos provenientes de la región de Lambayeque, al norte del Perú. Claro, marchan bajo bandera colombiana, pero son nativos del territorio peruano. Lo mismo que los realistas, la mayoría de los batallones realistas son batallones peninsulares, batallones que salieron de España, pero la tropa evidentemente es peruana, porque, o bueno, nativa del territorio peruano, pues porque poco a poco la tropa veterana fue cayendo y se la tuvo que reemplazar con gente local. Entonces, es básicamente lo mismo. O sea, no debería sorprendernos que eso haya pasado. Y por eso siempre es importante entender la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Porque, claro, evidentemente, si nos vamos a la parte más propagandística que algunas personas hacen, sobre todo estos grupos hispanistas en internet, te van a decir, no, que la mayoría de peruanos eran realistas o que la mayoría de los independentistas no eran peruanos. Pero yo creo que como punto final ahí pondría, no hay una idea clara todavía de qué es el Perú, dónde empieza y dónde termina. A ver, Sucre, Bolívar eran panamericanistas muy acérrimos. Para ellos la patria era América. Daba igual que si eras peruano o colombiano. Así que su idea de patria no estaba ligada puntualmente solo al territorio peruano como tal, ¿no? O a cualquier otro territorio. Mientras tanto, otras personas tampoco es que tenían una idea muy clara de Perú. Mucha gente más bien se identificaba más con el pueblo o la comarca o la reducción o la hacienda donde nació, más que con la idea de país. Así que en suma yo te diría que esa idea de quién era peruano y quién no es compleja, es complicada, no es algo claro a lo que tú puedas simplemente darle una sola respuesta. Por eso no, quizá la pregunta en sí misma es hasta un poco engañosa. Por eso quizá es que este discurso tan, no lo sé.
yo te diría incluso un poquito absurdo de estos grupos hispanistas, como que ignora toda esa parte de la historia.